frustren, digo, porque son como muchos conceptos que hay que retener y o sea, requiere horas y horas de lectura, en cada lectura van a ir entendiendo más y así, o sea, al principio lleva tiempo, y más en el momento de la carrera en donde están, que tienen que absorber conocimiento. Y después, con el tiempo, van a ir como asociando cosas, es de a poco. Bueno. Entonces, esto más que nada recordando conceptos en base a, que bueno, que vieron el teórico de Héctor, y bueno, que estuvieron leyendo en el libro, es diferenciar algunas cosas, ¿no? Lo que es la farmacología, ¿tá? ¿Alguien sabe qué es la farmacología? Ahí, los veo todos. ¿Qué es la farmacología? ¿Tienen idea? Y el estudio de los fármacos, ¿será? ¿Cómo? El estudio de los fármacos. El estudio de los fármacos. Las propiedades, los mecanismos de acción de los distintos fármacos. Bien, bien. ¿Qué más? Los efectos que tienen en los pacientes y la Ahí va. transformación, los procesos que sufre dentro del organismo. La fisiología, no sé si quedaría bien. Sí, está bien. Sí, O sea, son procesos fisiológicos de última, porque cuando dependés de la metabolización para la activación de los medicamentos y eso, o sea, de los fármacos, sería parte de la fisiología también. está bien. Eso es importante, una cosa que decís tú, porque, y es lo lindo que tiene la farmacología, que engloba, ¿no? O sea, lo que son la fisiología, engloba lo que es la fisiopatología, es decir, en las distintas enfermedades, cómo se comprometen los distintos aparatos del sistema, y engloba cosas de la farmacología en sí. Entonces, lo lindo de la farmacología es eso, de que hay que asociar conocimientos de las tres cosas. Eso es interesante. Bien, ¿alguien más iba a decir algo? Agustina, creo que iba a decir algo. Sí. Sí. No, yo dije conocer las propiedades químicas y mecanismos de acción de los distintos fármacos, cómo se crean, no sé, supongo. Perfecto, es eso, o sea, es una ciencia, es una rama de la medicina, que lo que hace es estudiar el comportamiento de los fármacos en el organismo. ¿Para qué? Como dijeron ustedes, para el tratamiento de las distintas enfermedades, para tratamiento de lo que son algunos síntomas, o incluso como prevención de algunas enfermedades. ¿Sí? Bien. Después, lo otro, que ya hay como que empezar a desembarrar la cancha, ¿no? Es el tema de la diferencia entre fármaco y medicamento. ¿Ustedes saben qué es un fármaco y qué es un medicamento? ¿O tienen idea de cuáles son las diferencias entre ellos? ¿El fármaco no es la droga? O sea, el principio activo del medicamento. Perfecto, muy bien. Está muy bien. ¿Quién, Victoria, fue que habló? Sí. Eso está muy bien. A nosotros acá vieron que la traducción, o sea, del inglés, en inglés le dicen drug, y nosotros acá le decimos fármaco, pero está bien, o sea, se puede decir fármaco o droga. Y es lo que dijiste tú, es la sustancia química, o el principio activo del medicamento, ¿sí? Que es el que va a interaccionar con los distintos receptores a nivel del organismo y es el que va a generar eventualmente un efecto terapéutico. La diferencia con el medicamento es que el medicamento puede contener uno o más fármacos o uno o más principios activos. En realidad,
el Flores no diferencia entre fármaco y principio activo, o sea, lo dice como si fueran lo mismo, ¿tá? O sea que el medicamento es el principio activo o el fármaco más, ¿sí?, excipientes, ¿tá? Que los excipientes carecen de efecto farmacológico, o sea, el excipiente lo que le da es la forma, el color, el olor al medicamento, pero en realidad es inerte, ¿tá? No tiene efecto terapéutico, y se dice que el medicamento es eso, o sea, es el principio activo más sus excipientes, ya envuelto, ¿sí?, en una presentación, o sea, ya sea en un blister o lo que sea, en su caja, pronto para comercializar, ¿tá? Eso es lo que se dice que es el medicamento, ¿tá? Y que la salvedad es que el medicamento, como dijo Victoria, en realidad puede tener uno o más principios activos, ¿tá? Y el clásico ejemplo, que ustedes capaz que ya deben haber visto un poco más en bacteriología y el año pasado, o ahora, es un antibiótico que es el trimetoprim sulfamethoxazole. ¿Le suena el famoso Bactrim? Sí. 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 Ahí va. Es lo que se llama, son dos antibióticos en realidad, porque el trimetoprim es uno y el sulfamethoxazole es otro, ¿tá? Pero se utilizan en la práctica clínica combinados, ¿tá? Por distintos motivos que ahora no importa. Entonces se usan combinados. Eso se llama, o sea, vos tenés dos fármacos, ¿tá? Tenés dos principios activos. Entonces, cuando en un medicamento hay más de un principio activo, se le dice que se llama una combinación a dosis fija, ¿tá? Porque es una combinación de dos fármacos. Y eso lo van a ver mucho en la clínica, ¿tá? Por ejemplo, los antihipertensivos, ¿tá? Quizá tienen un padre, una madre o un abuelo que toma, yo qué sé, un antihipertensivo marca comercial, Micardis Plus, ¿tá? Que tiene losartán, ¿tá? Que es el IECA, ¿tá? Que es un antihipertensivo, ¿sí? Y tiene hidroclorotiazida, que es un diurético, ¿tá? Pero en realidad son dos fármacos, son dos principios activos en una pastilla, ¿tá? Bien. Bueno, esos son como más conceptos. Y lo otro que ya aprovecho de decirles es que ustedes, futuros médicos, siempre, ¿tá?, hay que prescribir por ley, por nombre del fármaco, ¿tá? Por nombre del principio activo del fármaco, ¿sí? No se prescribe por marca comercial, ¿tá? Que es una cosa que es de todos los días, que hay muchos colegas que prescriben por marca comercial, pero en realidad se prescribe por principio activo, salvo algunas excepciones, ¿tá? Como toda en la medicina vieron que hay excepciones, ¿tá? Pero por lo general, o sea, lo correcto es prescribir por principio activo. Ah, bien. Después, farmacocinética, chiquilines. La farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Tienen idea? Sí, es la ciencia que estudia lo que el cuerpo le hace al fármaco, digamos. Ahí Y los va. factores. Sí. Procesos que sufre el fármaco cuando ingresa al cuerpo. Perfecto. Ahí está. O sea que es la rama de la farmacología que se encarga justamente de estudiar todos los procesos, ¿sí?, que, a los que está expuesto el fármaco una vez que ingresa al organismo. Perfecto. ¿Y por qué a mí me interesa estudiar eso, chiquilines? Porque eventualmente todos estos procesos van a determinar la cantidad de fármaco que llega al sitio de acción, ¿tá? O sea que van a determinar la cantidad de fármaco que va a estar ejerciendo el efecto terapéutico que yo estoy buscando, ¿tá? O sea, ¿qué quiero? O sea, quiero bajarle la presión, quiero anticoagular al paciente, o sea, todos esos procesos me van a determinar la cantidad de fármaco que está disponible para ejercer su efecto terapéutico. Ah. Y, como yo les decía al grupo anterior,
que en realidad nosotros, el organismo, a toda sustancia exógena, ¿sí? O sea, a los fármacos, los va a intentar, una vez que ingresa al organismo, va a intentar, o sea, eliminarlo, ¿tá? O sea, va a intentar que no ingrese, ¿tá? Y eso se ve más que nada cuando se utiliza la vía oral, ¿tá? O sea, el fármaco está expuesto a un montón de procesos que hacen que esté constantemente queriéndose eliminar, ¿tá? Por eso lo vamos a ver ahora dentro de un rato, pero por eso es que muchas veces cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, generalmente la fracción que se absorbe, ¿tá? Es menor a la cantidad de fármaco que yo administro, ¿tá? Bien. Eso por un lado. Después, farmacodinamia, lo vamos a ver mejor en el siguiente módulo, ¿tá? Pero es la rama de la farmacología que va a estudiar la interacción entre el fármaco, ¿tá? Y su receptor y el sitio en donde actúa el fármaco, ¿tá? Bien. Y después, esto que nos saltamos, que es cuáles son los principales procesos biológicos implicados en la farmacocinética. ¿Tienen idea? La absorción, la distribución, La excreción. la eliminación y la metabolización. Metabolismo. Perfecto. ¿Tá? Es la mnemotecnia que es ADME, ¿sí? A, absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. La eliminación te engloba el metabolismo y la excreción. ¿Tá? Perfecto. Entonces acá nosotros vemos estos procesos, ¿tá? Acá tenemos un ejemplo de un fármaco que ingresa, ¿no?, al organismo a través de lo que es la vía oral, ¿tá? La distribución, en realidad, ¿qué les quiero decir? La distribución en realidad es como yo les decía a los compañeros de la clase anterior, que por ejemplo, ¿no? Yo nada, tomo paracetamol porque, bueno, tengo un dolor, yo qué sé, X, ¿no? Una cefalea, ¿tá? Y no es que el comprimido de paracetamol el fármaco va directo al sitio de acción. No, eso no es así. O sea, se distribuye, ¿tá?, por todo el organismo, ¿sí? Sufre distintos procesos hasta que finalmente una parte del fármaco llega al sitio de acción, ¿tá? Bien. Después el metabolismo, ¿sí? Que dijimos que forma parte de lo que es la eliminación del fármaco. Muchas veces, principalmente, se va a dar a nivel hepático, pero también se puede dar en otros sitios, ¿sí? Eso va a depender, porque esto lo que estamos hablando es como general, ¿tá? Pero después nosotros nos vamos a ir adentrando en los distintos grupos farmacológicos, ¿tá? Y vamos a ver todas estas características, cómo son todas estas características en un fármaco, ¿tá? Es decir, yo qué sé, cómo se distribuye el salbutamol, cómo se absorbe el salbutamol, ¿entienden? Bueno, entonces, fundamentalmente se da en el nivel del hígado, ¿sí? Pero se puede dar en otros, se puede dar en la sangre, se puede dar en los pulmones, se puede metabolizar en el intestino delgado, en distintos sitios, ¿tá? Muchas veces, chiquilines, hay algunos fármacos. En el tejido adiposo decía en el video, ¿puede ser? También, sí. Fue el único ejemplo que dio, por eso. Claro, en realidad El hígado creo también había dicho. Claro, o sea, el que tiene como mayor peso es el hígado, ¿tá? Pero sepan eso, que también se puede, como es esto, metabolizar en otros sectores del organismo. Y lo que les iba a decir es que hay, por ejemplo, algunos fármacos que para transformarse en lo que es la molécula activa, ¿tá?, necesita ser metabolizado, ¿tá? ¿Y cómo se llaman esos fármacos? ¿Tienen idea?
Fármacos. ¿Son los efectos del primer paso? ¿Qué dicen? No, eso es ¿Cómo fue la otra cosa. pregunta? ¿Fármacos no son? Prefármacos. Eso es otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Es como dijeron por ahí, creo que fue Francisco y otra compañera, son los profármacos. ¿Ah? Hay algunos fármacos que necesitan un paso de metabolización, ¿tá? Necesitan metabolizarse para convertirse en la molécula activa, ¿sí? Farmacológicamente activa. ¿Tá? Algunos, no son todos, ¿sí? Un ejemplo es el enalapril, ¿tá? Que es un IECA, un fármaco antihipertensivo, ¿sí? Es un profármaco, necesita convertirse en alaprilato, que es la molécula activa, ¿sí? Después, por ejemplo, capaz que ustedes que están ahora en pediatría, y algunos están en GIL, no sé muy bien cómo es, pero, ¿cómo es esto? El ciclesonide, que es un glucocorticoide inhalado, también es un profármaco. Bien, esas cositas de la farmacología que les voy tirando así, y después igual esto lo vamos viendo sobre la marcha. Dijeron, perdón, profármaco, ¿no? Profármaco. Después lo que dijeron, que creo que fue María Paz, lo de primer paso, lo vamos a ver ahora más adelante, eso es otra cosa. Bueno, y después su excreción, ¿tá? Que puede ser, o sea, las vías de excreción más importantes, o sea, más importantes me refiero a las que tienen mayor peso, es decir, por donde se excretan principalmente los fármacos, y los que tienen como ¿cómo es esto? Una mayor actividad, ¿sí? por así decirlo, que es la excreción renal, del riñón, y la excreción biliar. Pero sepan que los fármacos se pueden excretar por otras vías, como por ejemplo a través de distintas secreciones, la secreción salival, a través Por la de transpiración. ahí van, a través de lo que es el sudor. Bueno, no se olviden de lo que es a través de la leche materna, o sea, que eso es importante en lo que es la lactancia, ¿sí? Porque muchos fármacos se excretan, y eso puede, o sea, si la mamá está amamantando, el fármaco ingresa al organismo del lactante, y dependiendo del fármaco puede dar o no efectos adversos o tóxicos. Bueno. Esto es un esquemita de Goodman y Gilman, del libro de Goodman y Gilman, que está bastante lindo como para resumen de todo esto que estamos hablando. Bien, esto también es un poco lo mismo. Una cosa que me olvidé decirles es que al principio de la clase una compañera dijo que está muy bien entender así lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, así como medio a lo criollo, es que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, todo lo que el cuerpo le hace al fármaco, y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Es como una manera mejor de intentarlo así como en palabras no técnicas. Bien. Esto, chiquilines, son las distintas vías de administración de los fármacos. Ustedes sepan que dependiendo de la situación clínica en la que nos encontramos, vamos a preferir una vía de administración a otra. En esto tenemos una actividad en el taller como para discutirlo, pero bueno, así como a grandes rasgos tenemos lo que son las vías de administración parenteral, que son la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea, ¿sí? Después tenemos las enterales, que enteral viene, ¿no?, de todo lo que es del tubo digestivo, entérico, que tenemos lo que es la vía oral, todo lo que es la vía sublingual, ¿sí?
lo que es ¿cómo es esto? La vía rectal, ¿sí? Me falta uno sublingual. Y bueno, y después está lo que es la yugal, que acá, bueno, no sé si está medio raro este esquemita, pero capaz que vendría a representar esta vocal, ¿tá? Y después, otras vías de administración que son como más específicas, pero que también, o sea, las van a ver, porque van a ser médicos, lo van a ver, bueno, ni que hablar la vía epidural, ¿tá? Que son, lo vemos más que nada en anestesia, ¿tá? Que para generar efectos analgésicos, anestésicos, ¿tá? Directos a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Después, lo que es la vía de administración transdérmica, ¿tá? Que yo que sé, hay un montón de fármacos, los parches de fentanilo, por ejemplo, para lo que es terapia del dolor, o los parches de nitroglicerina, ¿tá? Bueno, ni que hablar todo lo que es el tratamiento tópico de algunas infecciones, ya sean de piel, yo sé, fúngicas, o ¿qué es esto? O bueno, bacterianas. ¿Ah? Después, ni que hablar lo que es la vía inhalatoria, ¿tá? Ustedes los que están en pediatría, ¿ustedes están en pediatría o no? Gine. Ya sí, pero empezamos hoy. Arrancamos ayer, empezamos, claro. Recién arrancaron. Sí, Yo la estoy otra mitad hablando ya como... tuvimos. Pero hay una parte que La ya otra ya tuvo. Perfecto. Bien. Bueno, en lo que es la vía inhalatoria, está muy usada, y también en el adulto, pero digo, capaz que ahora que están viendo su primera aproximación en la clínica, lo vieron ahí. Y los de Gine, todo lo que es la vía de administración a nivel vaginal, lo que son los óvulos, la progesterona micronizada, todo eso. Después, ni que hablar la nasal, ocular, la óptica, que son como vías de administración más específicas. Este cuadrito es del Woodman y Gilman. Se lo recomiendo porque después, al principio, ¿no? Cuando uno es estudiante, empieza a leer estas cosas, le raja lo que son las figuras y las tablas, que a veces te parece que no entiendes nada, pero después vas como agarrando el gustito. Y está bien claro, ¿tá? Te dice todo lo que son las vías de administración, no todas, pero lo que son las parenterales y la oral. Cómo es el patrón de absorción, ¿tá? En qué se utiliza, y lo que son las limitaciones y algunas precauciones. Bueno, y esto es lo que decía la compañera de lo que es el efecto de primer paso. ¿Qué pasa? Yo les dije que cuando un fármaco se administra por vía oral, ¿tá? Muchas veces, o sea, lo que va a querer hacer el organismo, a través del tubo digestivo, a través del tubo digestivo, y cuando llega a la circulación portal, es eliminado. ¿Tá? Entonces, va a sufrir una metabolización previa, ¿tá? Y distintos procesos que van a querer que el fármaco no llegue a la circulación sistémica. ¿Tá? Entonces, todo eso se llama eliminación presistémica, ¿tá? Y el metabolismo que se da a nivel hepático, ¿tá? Con esa finalidad, se llama efecto de primer paso hepático. ¿Tá? Pero la eliminación presistémica empieza antes, ¿tá? Empieza a nivel del tubo digestivo, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la absorción, ¿tá? O sea, llega el fármaco a nivel gástrico, ¿tá? Se absorbe, que en realidad el concepto de absorción es como el pasaje del fármaco a través de las barreras biológicas, y ahí hay, cuando llega a todo lo que es duodeno, ¿sí? A nivel de intestino delgado, hay en la membrana, ¿sí? Hay un montón de proteínas, que la más importante es la glicoproteína P, que nos van a leer, que son como sistemas de flujo, ¿tá? Que lo que hace es que
manda el fármaco para afuera, o sea, no impide que se absorba, ¿tá? Y que vaya a la circulación portal, ¿tá? O sea, lo manda de nuevo para la luz del tubo digestivo. ¿Tá? Entonces lo que les decía, que empieza antes. Todos esos procesos se llaman eliminación presistémica. ¿Tá? Y a nivel hepático, cuando se metaboliza, y que es lo que dice acá, que es, se entiende por fenómeno el primer paso, la metabolización del fármaco, ahí va, tanto en la pared del tubo digestivo como en el hígado, a donde llega a través de la vena porta, de modo que una fracción del fármaco queda metabolizada antes de llegar a la circulación sistémica. Es decir, que, o sea, lo que ingresó al organismo a través de la vía oral no va a ser lo mismo que llega a la circulación sistémica y está pronta para ejercer su efecto terapéutico. ¿Tá? Por eso es que, o sea, la dosis que nosotros administramos, ¿sí? Muchas veces, o sea, no llega a la totalidad de esa dosis, no llega al sitio de acción, ¿tá? Porque sufre todos estos fenómenos de eliminación presistente. ¿Tá? Por eso es que nosotros cuando hablamos de absorción, siempre salta lo que es el concepto de biodisponibilidad. ¿Tá? Porque la biodisponibilidad va a ser la fracción de fármaco que eventualmente llega a la circulación sistémica, ¿tá? Después de que se absorbe, y que está pronta para ejercer el efecto terapéutico. El que luego de todos esos procesos de absorción y de eliminación presistémica, la fracción final de fármaco, ¿sí? Eso se le llama biodisponibilidad. ¿Tá? Y que por eso es que siempre, cuando se utiliza una vía oral, por ejemplo, la biodisponibilidad nunca va a ser del 100, ¿tá? Porque siempre se pierde fármaco en la absorción, en la eliminación presistémica, siempre se está como perdiendo fármaco. Entonces, rara vez es del 100%. ¿Entendieron eso? Sí, sí. Igual esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo más rápido siempre en la vena. Ahí está. Yo tengo una pregunta. Sí. Esas siglas que dijimos del ADME, entonces, ¿se aplicaría para los grupos de fármacos que son administrados por vía oral nada más? Porque los demás No, pasan. No, o sea, Los intravenosos no tienen como la etapa de absorción. Claro, pero el resto de las vías de administración sí. El resto de las vías de administración sí. La única que no tendría es la vía intravenosa. La vía intravenosa, vos, la totalidad del fármaco que administrás por la vena es la que llega a la circulación sistémica. En la vía intravenosa vos tenés, como dijo el compañero ahí, una biodisponibilidad del 100%. Pero, y no tenés procesos de absorción. Pero en el resto de las vías, sí. ¿Tá? Porque, ¿qué quiere decir la absorción? Si ustedes van a la definición, es eso, es el pasaje, ¿tá? Del fármaco desde el sitio de administración hacia la circulación sistémica. Y en realidad, vieron que en la vía intravenosa vos lo das de una. ¿Tá? En el resto de las vías, sí tienen procesos de absorción. ¿Tá? Bien. Y lo que les decía es que muchas veces hay fármacos que se absorben muy bien, ¿tá? Se absorben muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los determinantes de la absorción, se absorben muy bien, pero tienen una biodisponibilidad de nada, o sea, se absorben perfecto, pero sufren todas estas cuestiones de eliminación presistémica, y la fracción del fármaco que llega, la fracción del fármaco final que llega a la circulación sistémica es muy poca. ¿Tá? Y eso pasa. Un ejemplo es la morfina. La morfina se absorbe muy bien, pero tiene una biodisponibilidad bajísima, ¿tá? Del 40%, ¿sí? Por vía oral. Bien. Y ya lo otro que les aprovecho a decirles, sí, les digo ahora, es que
por ejemplo, ¿no? Esto más que nada de vías de administración, pero, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes los medicamentos biológicos, ¿tá? Como es, yo que sé, la insulina, ¿tá? Como algunos tratamientos oncológicos que involucran anticuerpos monoclonales, ¿tá? ¿Qué les parece? ¿Por dónde se van a administrar? ¿O qué pasaría? Capaz que ya les estoy diciendo la respuesta, pero ¿qué pasaría si los administro por vía oral? Se perdería casi todo. ¿Tá? ¿Y por qué te parece eso? ¿Y tiene algo que ver con la liposolubilidad y la hidrosolubilidad? No, no por eso. Puede ser porque No. exista un mecanismo específico de eliminación. Sí, es biológico. Por O la porque son liberación proteínas. ¿Fármacos que habías sostenida. dicho? Porque se unen a proteínas en el plasma. No, tampoco. ¿O la presencia de receptores o no? Creo que por ahí dijeron algo de... ¿Modificás la absorción, lo de la liberación sostenida y eso, profe? No, ¿O eso es inmediata? otra cosa. Lo que dijeron por ahí fue... ¿Te habías dicho? Sí. ¿Qué pasa con los medicamentos biológicos? Por ejemplo, la insulina, ¿tá? Que son cadenas peptídicas, ¿tá? Esa es una hormona, ¿tá? Que tiene cadenas peptídicas, que tienen aminoácidos. En el caso de la digestión se deshidrolizan, digamos, por las Claro. enzimas. Pueden ser antigénicas. Ahí está. ¿Puede ser algo Eso inmunológico? es lo que dijeron ahí, ¿tá? Que creo que fue Alfonso. Que lo que pasa es eso, ¿tá? Que como son medicamentos biológicos, es decir, en su estructura tienen proteínas, o sea, tienen aminoácidos, como es el caso de la insulina, que es una hormona, como es el caso de algunos tratamientos oncológicos que son anticuerpos, ¿tá? Que son inmunoglobulinas. Si yo los doy por vía oral, no llegan, pero ni a ningún lugar, o sea, a nivel gástrico, ya se hidrolizan Claro. y ya está, me quedé sin fármaco. Entonces, por eso es que esos fármacos se administran por vía subcutánea o intramuscular, ¿tá? Otras vías que no sean la vía oral. O sea, yo quería decirles eso como para que vayan razonando que esto de la farmacología, capaz que algunas cosas son más conceptuales, pero es como dijimos al principio. Lo interesante de la farmacología es que engloba todo lo que son procesos fisiológicos, ¿tá? Procesos de la patología en sí, que voy a tratar, ¿tá? O prevenir, ¿sí? Y características del fármaco en sí. ¿tá? Entonces, como para que vayan razonando, que es lo lindo de la Una pregunta. Agustina, Sí. una pregunta. En cuanto a los inhaladores no entran en el efecto del primer paso, ¿no? Porque Claro. en realidad perdés bastante en la cavidad oral. Perfecto. Eso, con los fármacos que se administran por vía inhalatoria, como son los broncodilatadores y eso, lo vamos a ver en el taller de asma, pero va por ahí. En realidad, hay una fracción del fármaco que se deglute, ¿tá? Y hay otra fracción que llega al árbol respiratorio. ¿tá? Por eso, por ejemplo, en el caso del salbutamol no se usa la cámara. Claro, porque ahí lo importante de lo que es la vía inhalatoria es la técnica, ¿tá? La importancia de la técnica. Pero eso lo vamos a ver en el taller de asma. Sí, lo de la cámara, o sea, la cámara en realidad es para evitar la coordinación, ¿tá? Entre el disparo y la inhalación, ¿tá? Es como para facilitar eso. Pero va por ahí, sí, porque hay una fracción del fármaco que se deglute y hay otra que va a todo lo que es el árbol respiratorio. Bueno, estos son ejemplos de lo que les decía, de fármacos que se Agustina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que hablamos de la insulina, que dice que era un medicamento biológico, es lo que veníamos, o sea, tiene que ver con lo que veníamos hablando de la biodisponibilidad, ¿no? Claro, de que en Porque realidad... tiene una buena absorción, pero una baja biodisponibilidad. No, en realidad ni siquiera eso, porque ni siquiera se intenta darlo por vía oral. O sea, yo les puse ese ejemplo Claro. para que sepan que
al ser biológico y como tiene aminoácidos y eso, se degradaría enseguida en el estómago, entonces ni siquiera se intenta darlo por vía oral, por eso es que se utiliza otra vía de administración. Era como un ejemplo para eso. Para perfecto, explicarles gracias. eso. No. Y esto es, lo vamos a ver ahora, esto es, estas son las clásicas curvas de farmacocinética, Ulises, que se tienen que grabar a fuego, todo lo que es de farmacocinética, y lo mismo para farmacodinamia, van a dar curvas de farmacodinamia, ya que en realidad acá es la clásica curva de la administración de un fármaco, una monodosis, esto es una monodosis, y esto es, se grafica la concentración plasmática en función del tiempo, ¿sí? Acá ya vemos que hay procesos de absorción, porque acá, desde que yo administro el fármaco, comienza a subir la concentración plasmática, porque se recuerdan que si fuera por vía intravenosa, nosotros veríamos otra curva, que creo que la tengo más adelante, pero que ya directamente entras con un 100% acá de concentración plasmática. Lo ves acá arriba, no ves esta parte creciente. Entonces acá predominan lo que son los procesos de absorción, ¿tá? Acá se iguala, sí, lo que es la absorción y la eliminación. Ese es el equilibrio. Sí, como un equilibrio, sí. Entre el... Pero, yo te digo por el video, capaz que va más adelante eso. Sí, en realidad es, acá eso el equilibrio... Administrarlo del reservorio, como saturarlos para que no sigan quitando del, digamos, Claro. del ciclo de acción. No, en realidad acá, eso es otra cosa que le vamos a dar la clase que viene. Acá en realidad lo que se iguala son los procesos de absorción, ¿tá? Con los de eliminación, que son el metabolismo y la excreción. Ahí va, sí, eso estaba antes en el video. Esperen un segundito. Espérenme un segundo. Está. A ver, ¿qué estaba compartiendo acá? Bien. Y acá, creo que se me trancó ahí. Sí, eso del equilibrio lo vamos a ver la clase que viene, que es lo de la conservación del equilibrio estable. Acá lo que yo les decía es que hay un equilibrio entre los procesos de absorción, ¿tá? Y los de eliminación, ¿tá? Y acá, ¿me escuchan ahí todos? Sí. ¿Tá? Y acá, esto se llama la concentración máxima, ¿tá? O sea, acá es el pico máximo de concentración que se alcanza del fármaco en el plasma, ¿tá? Bien. Y acá entonces predomina lo que decíamos, la eliminación, ¿tá? Y todo esto es el área debajo de la curva, que es lo que acá dice AUC, que vendría a ser, a representar la fracción de la fracción de fármaco absorbida, ¿tá? O sea, esto me habla de la biodisponibilidad, ¿tá? De cuánto fármaco, de la cantidad de fármaco que se absorbió. Y acá, lo que es la pendiente de la curva, ¿tá? Me habla de la velocidad con la que se absorbe el fármaco. Lo otro importante de estas curvas es esto, ¿tá? La concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, ¿tá? Que la distancia que hay entre estas dos es el rango terapéutico, ¿tá? O sea, es en el rango o ventana terapéutica, ¿tá? O índice terapéutico, lo pueden encontrar así, que es donde el fármaco actúa, ¿tá? ¿Por qué? Para que se vea un efecto terapéutico tiene que superar esta concentración, ¿tá? La mínima efectiva. Para la mayoría de los fármacos, este rango terapéutico es amplio, ¿tá? Es decir, se requieren como
concentraciones muy altas para alcanzar la concentración mínima tóxica. ¿Tá? Que concentración mínima tóxica no es lo mismo que efecto adverso. ¿Tá? Los efectos adversos de un fármaco nosotros lo vemos acá, en el rango terapéutico. ¿Tá? O sea, después vamos a ver que hay distintos tipos de efectos adversos, pero aquellos que son predecibles, que son esperables, que son dosis dependientes, es decir, que cada vez que vos das más dosis, podés tener ese efecto adverso, ¿tá? Ocurren acá en el rango terapéutico. Por ejemplo, si vos das un fármaco anticoagulante, ¿tá? Es esperable, ¿sí? Que si vos das muchas dosis de ese fármaco, es esperable que vos tengas, como si estos sangrados, ¿sí? Pero no quiere decir que te intoxicaste con el fármaco. ¿Ah? Lo que es la toxicidad de un fármaco, en realidad se puede ver con aquellos fármacos que son de rango terapéutico estrecho. ¿Tá? Es decir, que la distancia entre estas dos concentraciones es muy estrecha, ¿tá? Es cortita. Entonces, cualquier cosa que a mí me dispare las concentraciones plasmáticas puede hacer que se supere la concentración mínima tóxica y yo tenga efectos tóxicos, ¿tá? Como por ejemplo, algunos antiepilépticos que ustedes pueden estar como más familiarizados, que son, yo que sé, el fenobarbital, la carbamazepina, la difenilatoína, tienen rangos terapéuticos estrechos. ¿Tá? Entonces pueden haber efectos tóxicos o pueden haber efectos subterapéuticos, es decir, que se me dispare para acá abajo, o sea, no llegue a la concentración mínima efectiva y yo o sea, ese paciente no esté cubierto con la medicación, así por hablar mal y pronto, y ande convulsivando por ahí porque no llega a la concentración mínima efectiva. ¿Tá? Eso, en los fármacos que son de rango terapéutico estrecho, es muy común, ¿tá? O que se me dispare por encima de la mínima tóxica, o que no llegue a la mínima efectiva, ¿tá? Y yo tenga una dosis subterapéutica. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Podés repetir lo que dijiste recién, que en algunos casos no puede llegar a la concentración mínima efectiva? ¿Por qué? Claro, porque, por ejemplo, ponele que esta curva acá, que son los procesos de absorción, haya vómitos, muchos vómitos, entonces se dificulta la absorción y no llegas a la concentración mínima efectiva. Entonces acá te hace así, ni siquiera llega a la concentración mínima efectiva. Entonces, poniendo el ejemplo de un fármaco antiepiléptico en un paciente que es epiléptico, ¿tá? Y que no llega a esa concentración, te va a convulsivar. Por ejemplo, ¿no? Bien, y estas son, entonces yo lo que les digo es que estas curvas son las clásicas de farmacocinética que se las tienen que aprender. Y esto es lectura, mucha lectura, varias veces, porque la primera lectura no van a entender nada, después van a ir entendiendo alguna cosita, y ya la tercera ya entienden un poco más. Es así. Bueno, y esto son las distintas vías de administración. Lo que les decía, la vía intravenosa no tiene procesos de absorción. Entonces, o sea, toda la dosis que vos querés administrar llega de una a la circulación sistémica. Entonces tenés una vía de disponibilidad del 100%. Ya el resto de las vías ya tienen los procesos de absorción, ¿tá? Que se ven representados acá, como la intramuscular, la vía oral, la rectal. Este es una figura del Flores, ¿tá? Que ahí lo ven, lo pueden encontrar y analizar bien. Y acá son las distintas formas farmacéuticas, ¿tá? De la vía oral. Vieron que tenemos solución, ¿tá? Como los jarabes y esas cosas, y después tenés las cápsulas, ¿tá? Cápsulas que son gastroresistentes, es decir, que no se van a disgregar, a disolver a nivel gástrico, porque justamente son cápsulas gastroresistentes, sino que se van a absorber a nivel duodenal, ¿tá? Y los comprimidos. Entonces acá ustedes ven que la absorción es mayor con
aquellos medicamentos que tienen una presentación o una forma farmacéutica en solución, en cápsulas y en comprimidos. Y esto es lo de la dosis carga, que lo vamos a ver con el caso clínico. Bien. Esperen que... Bueno, si quieren ahora, lo que hacemos es empezar con el taller. A ver qué pudieron hacer, qué pudieron discutir. ¿Alguien tiene el taller ahí como para poder... ¿Nos puede pasar la presentación después? Sí, se las paso, en realidad son las mismas figuras del libro, o sea, no tiene mucho misterio, pero se las paso. Escuchen, ¿tienen por ahí el taller como para poner compartir pantalla? Oh, yo lo ingreso, pero puedo Sí, entrar. yo lo pongo. Está. Ahí voy. Para si alguien lo tiene, bueno, lo encuentro, perdón. Yo lo tengo. Dale, ponelo, bueno, lo encuentro. Vale, ¿para qué? El de Leva, ¿verdad? Sí. Impecable. Ya pongo. Ahí está. Bueno, bien. ¿Alguno se anima a leerlo? ¿A leer la viñetita? Yo lo leo. Dale. En las siguientes figuras se representan diferentes vías de administración. Clasifíquelas, nombre de características, ventajas y desventajas, y factores que influyen en la absorción de los fármacos. Está. ¿Y alguno pudo... Cristian. ¿Alguno pudo... ya te quedó, Cristian. Disculpen. ¿Alguno pudo, bueno, hacer este ejercicio? ¿Que pudieron discutir? ¿Qué pudieron hacer? Bueno, que hay varias vías de administración, la vía enteral, parenteral, la aérea y la tópica. Después, la vía enteral. Más bien inhalatoria. Inhalatoria, sí. Bien. Perfecto. Después, la vía enteral puede ser oral, sublingual, gastroentérica o la rectal. Después, tipo, puse características de cada una. Sí. Y, por ejemplo, en cuanto a lo que son las ventajas y desventajas. La vía oral, por ejemplo, es la más común utilizada, es la más segura y conveniente y económica, pero tiene algunas desventajas, por lo que hablábamos hoy de la absorción limitada del medicamento, que la biodisponibilidad, por ejemplo, no es del 100%. Tiene eso de que la absorción sea limitada, depende mucho de las características del fármaco, de la característica físico-química, por ejemplo. Ahí está, bien. ¿Cómo qué características? Y por ejemplo, si es lipofílico o si es muy hidrosoluble, por ejemplo, es mucho más difícil que atraviese la barrera. Bien. Después, si es ácido, básico, Ahí también. está.
o sea, como regla general está bueno que ustedes piensen que todos aquellos fármacos que son liposolubles, ¿tá? Y que, ¿cómo es esto? Que sean no ionizados, ¿tá? Que no estén cargados, van a atravesar mucho mejor las barreras plasmáticas. Eso está bien. Y después de los cargados va a depender del pH en el cual se encuentre el medio. Bien. O sea que, resumiendo, el compañero acá empezó más que nada por lo que son los factores que influyen en la absorción de los fármacos, ¿tá? Entonces dijo, muy bien, las propiedades físico-químicas, ¿tá? Porque en realidad, por ejemplo, cuando se administra un fármaco por vía oral, ¿sí? Ustedes piensen que va a nivel del estómago, ¿tá? Después duodeno, ¿sí? Eso va a depender también el pH gástrico, la motilidad gástrica, ¿tá? Y la motilidad del tubo digestivo, ¿tá? Si está aumentando, muy bien, la superficie de absorción, ¿tá? Cuanto mayor sea, mayor va a ser la absorción del fármaco, ¿tá? Piensen que muchas veces si la motilidad está aumentada, ¿tá? Aumenta digamos, es como más rápida la absorción, ¿tá? Cuando está disminuida, ¿tá? Disminuye. Después, Puede ser que si es líquido, por ejemplo, se absorbe más rápido. Claro, Si es una y eso disolución. exactamente, eso lo vimos en las grafiquitas, que quedó bien ahí de cuando es en solución, el preparado es en solución, tiene se absorbe más. Sí, muy bien. Y después, eso como lo físico-químico, después la vía de administración, ¿tá? Y después todo lo que tiene que ver, bueno, obviamente con los procesos patológicos, ¿tá? Que presente el paciente, obviamente. Si tiene vómitos, te invalida utilizar la vía oral, ¿tá? Porque ni siquiera se va a llegar a absorber, ¿sí? Así como diarrea, ¿tá? Así como enfermedades que sean malabsortivas, ¿tá? O sea, que la superficie, digamos, de absorción del tubo digestivo esté dañada, entonces no te absorbe el fármaco, ¿tá? Eso está muy bien. El compañero al principio dijo, la vía oral es económica, no sé qué más dijiste. Segura, y la más común, qué sé yo. Ahí va. Obviamente es la más común, o sea, todos los tratamientos, casi todos los tratamientos, aquellos crónicos y bueno, y aquellos que no sean situaciones agudas, ¿tá? Bueno, siempre hay salvedades, ¿tá? Ustedes, ahora que creo que ahora es como el primer contacto, así, más que nada con la clínica, en medicina, o sea, no todo es blanco o negro, siempre hay excepciones para todo. Entonces, bueno, uno dice, si yo quiero como una respuesta rápida e inmediata, utilizo la vía intravenosa. Sí, estamos de acuerdo, sí, pero siempre hay salvedades, ¿tá? Porque a ustedes en una amenaza de parto pretérmino, ¿tá? Le administran nifedipina bioral. O sea, siempre tienen las salvedades. ¿tá? Bien, eso por un lado. Entonces, es económica. ¿Por qué es económica? Si yo comparo con otras vías, por ejemplo, las parenterales, tiene como lo que son recursos materiales y recursos humanos, porque yo necesito a un personal entrenado para que le coloque la vía, necesito el inyectable, la ampolla, todo eso son recursos. Entonces, la vía oral es más económica. Es más segura, dijo el compañero. ¿Por qué es más segura? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el paciente no va a tener efectos adversos, no se va a intoxicar? No, no quiere decir eso. Es más segura comparado, por ejemplo, con la vía intravenosa, que así como vos das una dosis, y vos sabés que el 100% de esa dosis llega a la circulación sistémica. Entonces eso en realidad tenés más riesgo de que, bueno, de también tener efectos adversos. ¿tá? Así como también tenés las desventajas, por ejemplo, de la vía intravenosa, que tenés, yo qué sé,
la infección en el sitio de inyección, ¿tá? Podés tener flebitis, ¿tá? En la vena donde se administra ¿cómo es esto? La medicación. Entonces, a eso se refiere que es como más segura. ¿Tá? Bien, es unipersonal, ¿sí? O sea, es práctica, ¿tá? El paciente ¿tá? Se administra la medicación él mismo, o sea, no necesita personal, pero lo que sí, que creo que también lo dijeron por ahí, es que el paciente tiene que, bueno, tenés que tener consentimiento, o sea, que el paciente tiene que tomar la medicación, y además tenés que asegurarte, por ejemplo, que no tenga trastornos desglutorios, como puede pasar en algunas patologías neuromusculares o neurodegenerativas, o por ejemplo en el ACV, ¿tá? Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, muchas veces después en la evolución hay que ver si ese paciente no quedó con un trastorno desglutorio, ¿tá? O en el paciente, yo qué sé, en el postoperatorio de un paciente, ¿tá? Que estuvo con relajantes musculares, ¿tá? Tampoco, o sea, porque bueno, pues ese paciente eventualmente tiene, no tiene lo que es la vía deglutoria, ¿tá? Como para ingerir la medicación, ¿tá? Y bueno, y se puede aspirar, o sea, puede sufrir otras complicaciones médicas, ¿tá? Bien. Eso por ahí. Después de la intravenosa, no, esperen que todavía no hemos terminado con ese cuadrito. ¿Qué les iba a decir? De que la vía intravenosa, bueno, esas ventajas que discutimos, que es muy útil en esas situaciones de emergencia, ¿tá? ¿Y qué más de la vía intravenosa? La probabilidad Ay, de 100%. muy bien, sí. ¿Qué más? Una acción rápida. Ahí va, que tenés efectos inmediatos, ¿tá? Que eso a veces también se te puede, ¿no? Porque bueno, después no tenés como vuelta atrás, digamos. Y es la única vía que nos permite comenzar con la concentración máxima del fármaco. Está bien, eso está bien, sí. No requiere la cooperación del paciente, o sea, si está inconsciente le puedes administrar el fármaco igual. Bien, bien. Permite administrar sustancias irritantes que por otra vía no convendría pasarlas. Ahí va, o sea, fármacos capaz que por otras vías, por eso es lo que les digo, las vías de administración también se adecúan a, obvio, las características del fármaco, pero a las situaciones clínicas, ¿tá? Entonces puede ser, ahí va, que bueno, que por otra vía de administración, yo qué sé, el fármaco precipite, o no sean las adecuadas, ¿tá? La alternativa puede ser la intravenosa, está bien. Bueno, está muy bien. Bien, después de la vía intramuscular. Desventajas, ventajas, ¿qué les parece? ¿Qué factores influyen en la absorción de la vía intramuscular? ¿Qué pudieran discutir de eso? Que la absorción depende del flujo sanguíneo del músculo que se inyecta. Sí. Se elige Después, para fármacos liposolubles que no pueden administrarse por vía oral. La temperatura de la zona local también afecta la absorción del fármaco. Ahí va, muy bien. ¿Por qué? Porque va a estar determinado más que nada por la perfusión del músculo, ¿tá? O sea, la irrigación sanguínea del músculo. Por eso es que la absorción, yo que sé, a nivel del músculo pectoral mayor, ¿tá? No es la misma que la del deltoides, ¿tá? Entonces ahí depende también de el grupo muscular donde vos administres la medicación. Eso está bien. O sea, un determinante de la absorción de la vía intramuscular es la perfusión, ¿tá? Y muchas veces en situaciones de hipotensión, ¿tá? O de
de bajo gasto, ¿tá? Como puede ser en el shock, ¿tá? Como puede ser en la insuficiencia cardíaca, no llega la sangre, ¿tá? O sea, no se perfunde, ¿sí? El músculo no llega en cantidades suficientes y la absorción disminuye. Eso está bien. Bien, bueno, entonces, de la vía intramuscular eso. Bien, ¿en qué situaciones se usa la vía intramuscular? ¿Puede ser para aquellos fármacos que querés que tengan un efecto prolongado en el tiempo? Bien, está bien, ¿como cuál? Como por ejemplo el benzetacil. Ahí está, sí, está bien, o sea, se va como disgregando de a poco en el músculo, está bien, sí. ¿En qué otra situación? La maduración pulmonar fetal, ¿cómo se hace? Por vía intramuscular, ¿Y qué se le da? corticoide. Ahí va. Se le da habitualmente lo que es dexametasona, ¿tá? Y se Dexametasona, define esa situación por... Ahí va. ¿Y por qué? Porque, o sea, vos Porque- querés asegurar el cumplimiento terapéutico, ¿tá? Entonces, en situaciones en las que vos querés asegurar el cumplimiento terapéutico, sí, podés administrar por vía intramuscular. Bien. Bueno, con esas salvedades que estuvimos hablando, ¿sí? Y que no se olviden que esta vía de administración sí tiene absorción, o sea, la única que no tiene es la intravenosa. La subcutánea más o menos lo mismo, ¿tá? O sea, un poco la absorción es menor todavía que la intramuscular. Obviamente también va a depender de las características del fármaco y todo eso, pero en situaciones de hipotensión, de hipoperfusión periférica, esta absorción disminuye. Bueno, después, chiquilines, la vía inhalatoria ya estuvimos hablando, la vamos a ver mejor en la clase de asma. Lo que yo les quería hablar es de las vías enterales, porque para que les quede más fácil estudiarlo, ustedes o sea, clasificanlas en enterales y parenterales. Las enterales, que son como el compañero dijo, la vía oral, sublingual, yugal, ¿tá? Y rectal, ¿tá? La vía oral ya estuvimos hablando, después leen, profundizan. La sublingual, lo que yo quiero que ustedes recuerden es que por la vía sublingual evitamos el primer paso hepático, ¿tá? ¿Por qué? Porque el fármaco se absorbe, ¿sí? El fármaco que tiene que estar diseñado para administrarse por esa vía de administración, ¿tá? Porque no es que yo tengo una pastillita de aspirina, y me la pongo sublingual y ya está. No, o sea, el preparado tiene que decir para administración sublingual, ¿tá? Que otra cosa que vemos que se hace habitualmente en la clínica, que se administra cualquier cosa por vía sublingual. Pero está, esto uno siempre se tiene que formar bien, y bueno, después capaz que se va deformando, pero en principio es eso. Entonces, el fármaco se absorbe, ¿tá? Lo que es a nivel yugal, ¿tá? Y sublingual, o sea, ¿cómo es esto? El drenaje venoso va a lo que es yugular interna, ¿tá? Y vena cava superior, aurícula derecha y circulación sistémica. Entonces, evitamos el primer paso hepático, ¿tá? Esto es muy común, por ejemplo, en lo que son en los nitritos, ¿tá? En las crisis anginosas, ¿tá? Muchas veces se dan nitritos sublingual, ¿tá? Bien, lo mismo pasa con los que son de absorción de la mucosa yugal, ¿tá? Y después, lo otro que les quería decir es la vía rectal, ¿tá? Que también, capaz que la han visto en pediatría y en gine, que la vía rectal en realidad tiene un drenaje venoso que es compartido, ¿tá? Un 50% va
lo que es la circulación portal, ¿sí? Y va al hígado y sufre metabolismo hepático, y el otro 50% va a la vena cava inferior, ¿tá? Y de la vena cava inferior va, o sea, a la circulación sistémica. Entonces, ese porcentaje evita el primer paso hepático, ¿tá? Entonces, muchas veces lo que pasa es que la absorción a nivel de la mucosa rectal es bastante errática, es incompleta, ¿tá? Pero también lo pueden ver en la práctica clínica, de hecho capaz que lo han visto, en el caso de las crisis epilépticas en los niños, que muchas veces en los niños se trata de no pincharlos, ¿tá? Entonces se administra diazepam intramuscular. ¿Qué dijiste que el 50% se iba por la vena cava inferior y el otro 50%? Por la porta. Claro, un porcentaje que va a la porta, ¿tá? O sea, la circulación portal, chucuchú, con subepart, ya ni me acuerdo cómo era, o sea, va al hígado. Y la otra va a la vena cava inferior. La parte que va a la vena cava inferior se saltea el primer paso hepático, ¿tá? Pero recuerden igualmente que, o sea, nosotros reservamos la vía rectal, que es una vía que es incómoda, ¿tá? Y que además tiene una absorción que es bastante errática. ¿Cómo es esto? La vía rectal la utilizamos, bueno, en estas circunstancias en pediatría para evitar pinchar a los niños, y en aquellos preparados que, bueno, que sean como, que tengan un gusto desagradable o un olor desagradable y no se puedan administrar por vía. La subcutánea que me preguntaban acá, ¿qué quiere decir esto en privado? Bueno, no sabía que había tipo mensajes privados. Bueno, la subcutánea es, ¿cómo es esto? No tiene mucha ciencia, la absorción es menor que la vía intramuscular, ¿tá? Y también va a estar determinada por la perfusión, ¿sí? O sea que en situaciones de hipoperfusión e hipotensión se disminuye la absorción. ¿Ah? O sea, los fármacos que se administran por vía subcutánea son la insulina, por ejemplo, esto lo que son dispositivos hormonales, ¿tá? También se utilizan algún subcutáneo, ¿tá? Eso. Bueno. Bien. Seguimos entonces con el otro. ¿Alguna duda hasta acá que les haya quedado? ¿No? ¿Vamos bien? Seguimos. Sí, vamos bueno. bien. No podía desmutear. No sé por qué. Es en la barra de arriba, lo pasa cuando estás compartiendo. ¿Yo que estoy compartiendo? No, yo estaba compartiendo, entonces me sale el desmutear arriba, no lo encontraba. Bien. Bueno, ¿alguien que lea el otro ejercicio? Luego yo, a partir de las curvas representadas en el siguiente gráfico de concentración plasmática en función del tiempo, discuta los fenómenos que puedan explicar las diferencias entre ellas. La curva de concentración tiempo. ¿Qué parámetros farmacocinéticos pueden observarse? ¿Qué parte de la curva representa la biodisponibilidad de un fármaco? ¿Qué factores pueden alterar la biodisponibilidad? Por otro ya es el 3. Bueno, ¿y qué les parece de estas? ¿Qué pudieron interpretar? ¿Qué pudieron resolver? ¿Qué dudas les surgieron? Es parecida a las que estaban en el video, ¿no? Pueden ser de distintas vías de administración. Y, o sea, poner la que tiene mayor absorción podría ser de vía oral. Bueno, y... Esto para mí... La que llega más alto es la que logra más concentración.
La A no es la intravenosa. La intravenosa. Esto no se trata de los no. fármacos de liberación inmediata, prolongada y sostenida. Bien, Estas curvas. puede Es eso, ser, la velocidad sí, de la absorción. puede ser No, todas confundí con estas la cosas. velocidad de absorción yo o No, yo creo que es la velocidad de No. absorción. Bien, para mí, puede ser todo lo que están discutiendo. Puede ser. Lo que no puede ser es que sea por vía intravenosa, chiquitines, porque se acuerdan que por vía intravenosa no Ya- teníamos esta parte ascendente. Ya empezaba con la Exacto. concentración máxima, claro, ¿no? en bajada nomás, iba descendiendo. Ahí va, perfecto. Pero el resto es todo válido lo que dijeron, son todas cosas para discutir, porque para eso está este ejercicio. Pueden ser, como dijeron por ahí, preparados de una de liberación inmediata y otro de liberación programada, ¿tá? O prolongada o mantenida, son todos sinónimos. Pueden ser también distintos fármacos con distintas velocidades de absorción, ¿tá? Y distintas, ¿cómo es esto? Dosis. ¿O no? Ahí va, con distinta fracción absorbida, ¿tá? Pueden ser todas esas situaciones, ¿tá? Para eso está el ejercicio. Esperen que voy a poner... Acá, yo pongo para poner el cursor, para así, ahí le pedí a Santiago, Sí, te tengo que aceptar acá, pero está, y quedó. Podés poner un bien. puntero láserito, le puedes cambiar el cosito. Tocando. Ah, Creo que le podés poner en vez de un pulsar como si estuviese con un láser. diseño de teclado, acá. Está, bueno, no sé cómo se hace. Ah, ni te quemes. Creo que ahí. Bueno, entonces, bien, poniendo el primer ejemplo, ¿no? Acá nosotros lo que vemos son todos los procesos de absorción, ¿tá? Y siempre ustedes recuerden que la pendiente, es decir, la forma de ascenso de la curva, en realidad lo que me está mostrando es la velocidad con la que se absorbe el fármaco, ¿tá? O sea, la forma de la curva, ¿sí? Y la velocidad de ascenso, cómo asciende la curva, de lo que me habla, y la pendiente, o sea, todo eso dicho así como medio criollo, en realidad lo técnico es la pendiente, ¿ah? Me habla de la velocidad de absorción. ¿Ah? Entonces, el primer ejemplo que ustedes dijeron puede ser que A sea un fármaco, por ejemplo, la nifedipina, ¿tá? Que la nifedipina capaz que los que están en Gine le han escuchado hablar, capaz que... No, es verdad que me dijeron que algunos ya estaban, que cambiaron recién. ¿La nifedipina la escucharon hablar? Sí. Está. O sea, un calcio antagonista que se utiliza como otro inhibidor, ¿tá? En la amenaza de parto preterno. Entonces, la nifedipina, por ejemplo, nosotros tenemos ¿cómo es esto? Un preparado de liberación inmediata, ¿tá? Que puede ser A, ¿sí? Y un preparado de liberación mantenida o programada o prolongada, ¿tá? Pero es el mismo fármaco, ¿tá? La nifedipina, pero distinto preparado. ¿Qué es lo que cambia acá? ¿Qué es lo que cambia? Entre A y C, por ejemplo. Y la velocidad de absorción, porque la pendiente es O sea, menor. cambia la velocidad y cambia la cantidad también. La que puede- biodisponibilidad que tenés, porque tenés menor área, supongo. El tiempo que está la concentración plasmática, ¿no? Claro, el tiempo que dura digamos, la biodisponibilidad, puede ser que esté bien dicho eso. Claro, la duración del efecto, ¿ah? Claro, eso. La duración del efecto cambia, está muy bien. Alcanza una menos concentración máxima, pero dura más tiempo el efecto. Es como el ketofen y el ketofen liberación prolongada, que se llama LP, ¿puede ser que existe? A mí me dieron eso cuando estaba quebrado. Está bien. O sea, este es un ejemplo, es otro fármaco, ¿tá? Que es el ketoprofeno. ¿tá? El ketoprofeno. Lo vamos a ver, el ketofeno es la marca comercial. Ese es otro ejemplo de fármaco que tiene
como es esto de liberación inmediata y otro de liberación programada. Entonces, está muy bien lo que dijeron. Lo que cambia es la velocidad de absorción. Si ustedes identifican el A, se absorbe rápidamente, alcanza un pico plasmático mayor a C. Ahora vemos lo de biodisponibilidad. Un pico plasmático que es acá la Cmax, que es la concentración máxima en plasma, es mayor en el de liberación inmediata que en el de liberación programada o modificada. Y a su vez, el tiempo en que demora en alcanzar la Cmax, que se llama Tmax, eso, es mayor en C, que acá casi que ni pico tiene, pero pónganle que es ahí. Es mayor en C que en A. Y a su vez lo que decían, la duración del efecto es mayor en C que en A. Para ver la cantidad de fármaco que se absorbió, yo esto lo veo en el área bajo la curva. Que por ahí dijeran que la fracción absorbida es menor. Eso en realidad tendríamos que comparar las áreas debajo de la curva y ver si realmente es así. Pero el concepto entre lo que es liberación inmediata y liberación programada o prolongada es eso, que, o sea, es menor la Cmax, en realidad evitamos los picos plasmáticos, y la duración del efecto es mayor, entonces vos tenés intervalos interdosis más largos. Como decía el compañero, el ketofen, como es el de liberación, que en realidad no es de liberación inmediata, pero es como, pónganle ketofen simple, se administra cada 8 horas, y el LP, que es de liberación prolongada, se administra cada 12 horas. Entonces te aumenta el intervalo interdosis. Yo tengo una consulta. Sí. Que no me queda claro entonces los picos a qué se refieren. Yo pensé que los picos, o sea, los máximos, hablaban de la concentración que se lograba el fármaco en sangre. Y vos acabas de decir que eso es el área, entonces. Entonces no entiendo qué implica el pico. El pico es la máxima concentración que vos obtenés en plasma de ese fármaco, es la Cmax. O sea, es la concentración máxima que obtenés en el plasma de ese fármaco. Eso es el Cmax. El área bajo la curva es la fracción absorbida, es la cantidad de fármaco que se absorbe. Eso te habla de la biodisponibilidad, que es lo que preguntaban por ahí, no me acuerdo quién preguntaba, pero la biodisponibilidad fue lo que hablamos, que era la cantidad de fármaco y la velocidad con la que llega el fármaco a la circulación sistémica y está pronta para ejercer el efecto terapéutico. Es decir, después de que pasó todos esos procesos que estuvimos hablando, de absorción, de metabolismo y todo eso, la fracción final de fármaco que llega a la circulación sistémica y a la velocidad con la que lo hace, y que está pronta para distribuirse y para ejercer su efecto terapéutico, eso es la biodisponibilidad. Profe, perdón que te pregunte, a ver si entendí bien. El área bajo la curva es la biodisponibilidad, entonces. Claro, te habla de la biodisponibilidad. Te habla de la fracción absorbida, entonces te habla de la biodisponibilidad. Que una cosa importante... Igual, perdón, pero hay algo que no me cierra, o sea, no entiendo cómo, si estamos hablando de concentración plasmática, eso no es la fracción absorbida, o sea, si llegó al plasma, a la sangre, ¿cómo no es la fracción absorbida? Sí, claro, pero... Entonces no entiendo la diferencia realmente, porque el pico máximo de la curva A, cuando yo lo llevo a concentración plasmática, no me habla de la fracción absorbida. No, porque no es solamente la concentración máxima. Vos lo que querés es todo lo que se absorbe. Eso es lo que está abajo de la curva. La concentración máxima es el pico máximo. Es nada más que el pico. Claro, porque, o sea, una vez que está en el plasma puede ir a la circulación portal y puede ser metabolizada ahí, puede secretar
parte de eso, viene por ese lado, ¿no? Claro, Como- no, o sea, en realidad la concentración máxima es, yo qué sé, o sea, es el pico de concentración máxima que vos obtenés. Después eso desciende, ¿tá? Pero todo lo que se absorbió, o sea, vos no podés extrapolar la cantidad absorbida con el pico máximo. O sea, no porque no se hizo así, o sea, ese parámetro no es así. A vos lo que te habla de todo lo que se absorbió del fármaco, lo que es representativo de todo lo que se absorbió del fármaco es el área bajo la curva, no el Cmax. Y el área bajo la curva, ¿qué es entonces? ¿Puedes señalar ahí, por favor, en la...? Porque Es no... simplemente que creo que se veían en las diapositivas que yo les puse, te habla de la cantidad absorbida, ¿tá? O sea, de todo, de la fracción que se absorbió del fármaco. ¿Tá? Es eso, no sé de qué manera explicarles, o sea, es la fracción final de fármaco que se absorbió. Por eso es lo que yo les digo que es como te habla de la biodisponibilidad, es de lo que quedó del fármaco, ¿tá? Después de que se absorbió y todo eso, y es lo que va a ejercer el efecto terapéutico, es lo que va a interactuar con los receptores, los enzimas, o donde sea que actúe, y va a ejercer el efecto terapéutico. Claro, tipo la biodisponibilidad, o sea, el área bajo la curva es todo lo que se absorbió en total en todo el tiempo. Y el pico máximo vos lo agarrás, la altura máxima de la curva, en un momento dado del eje del tiempo, y es esa Claro. concentración que tuvo en ese minuto o en esa hora o lo que sea. Claro, ¿no? o sea, es un punto en la curva de la concentración máxima. Es O sea, cuando, capaz que cuando esa es los la duda mecanismos de de... absorción y de eliminación son iguales. O sea, Claro, vos tenés sí, lo mismo no, que eliminar, entonces va a estar el máximo. Después, cuando pasa un poco más el tiempo, ya va a dejar de absorber un poco, la eliminación va a superar a la absorción, entonces la curva desciende, pero no significa que deje de absorber, sino que la eliminación supera. Por eso claro, en desciende. realidad la Cmax es un punto en la curva. O sea, no es como acumulativo de todo lo que se absorbió. Es como un punto en la curva eso. Está. Y después toda la fracción que se absorbió está representado con el área bajo la curva. No sé si queda claro. O sea que concentración y cantidad no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. O sea, sí, la clase termina. ¿Quién es iPhone? Porque tiene que ponerse nombre. Sí, termina 6:30. Eso si quieren después lo leen y lo discutimos, pero es así. O sea, el área bajo la curva te habla de la fracción, ¿tá? Y la cantidad de fármaco que se absorbió, y es lo que más te aproxima a la biodisponibilidad. La Cmax es un punto en la curva que te habla de la mayor concentración de fármaco en plasma. ¿Tá? Bien. Bueno. Lo otro que yo les iba a decir era algo de la biodisponibilidad que me olvidé. Pero le dije que, por ejemplo, había fármacos que se absorbían muy bien, pero que tenían una biodisponibilidad muy baja, que era el caso de la morfina, que eso creo que se los dije. Después, que por vía intravenosa la biodisponibilidad es del 100%. Y les iba a decir algo más de la biodisponibilidad que se me fue ahora. Profe, Sí. ¿me puede explicar que yo fui el que le mandé el mensaje que no entiendo el concepto de biodisponibilidad absoluta y relativa, tipo la diferencia? Porque lo leí del libro, pero no, sigo sin entenderlo. Con eso no se entreveren. O sea, el concepto de biodisponibilidad no importa, o sea, relativa, absoluta. O sea, ustedes lo que tienen que aprender es el concepto de biodisponibilidad. ¿Tá? ¿Qué es eso? O sea, no es más que eso. Es la fracción de fármaco que llega eventualmente a la circulación sistémica, ¿tá? Y a la velocidad con la que lo hace. Es decir, una vez que sufrió todos los procesos de absorción y de eliminación presistémica, ¿tá? Te va a llegar a la circulación sistémica
ahora se me vino lo que iba a decir. Te llega una determinada concentración, ¿tá? Y esa es la biodisponibilidad, ¿tá? O sea, no se entreveren con el concepto porque es eso, ¿tá? Y por eso es que, ya, eso les iba a decir, que muchas veces, ¿sí? Por eso es que nosotros por vía intravenosa, a veces damos, o sea, de un mismo fármaco, yo que sé, la morfina, ¿tá? Nosotros damos por vía oral, damos, por ejemplo, 30 miligramos, ¿sí? Y por vía intravenosa nosotros tenemos que reducir la dosis, ¿tá? Porque no, o sea, nos salteamos todos esos procesos de absorción, ¿tá? Y de hecho se da 10 miligramos, ¿tá? Se divide la dosis. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad va a ser de 100. Entonces, por eso, para la mayoría de los fármacos, muchas veces la dosis que administramos por vía intravenosa es menor que la que administramos por vía oral, ¿tá? Porque por vía intravenosa no tenemos todo eso que nos va quitando fármacos, ¿tá? Bien. Bueno, nos quedan pocos minutillos, igual no se preocupen porque seguimos la clase que viene, pero vamos a hablar de lo que es la distribución, chiquilines. Alguien que me diga qué es la distribución y cómo se cuantifica. ¿Alguien que se anime? Es tipo cuando después de que se absorbió, ¿para dónde va el fármaco? ¿No? Ahí va. Y se cuantifica con el volumen de... No me acuerdo. De distribución. Distribución. Que es cantidad de fármacos sobre concentración plasmática.